Primero principal, los quería felicitar por los trabajos que fueron entregando. La verdad que los trabajos están muy bien hechos. Voy a hacer algunas aclaraciones en función de lo que fui viendo en los trabajos, que va a servir para todos en general. Y bueno, vamos a ver si... Ahí está, ahí van ingresando más. Ahí está. Bueno. Bueno, entonces... bueno, repito, entonces, los felicito por los trabajos que entregaron, la verdad que están muy bien hechos y voy a hacer algunas aclaraciones con respecto a determinados temas del trabajo para aclarar, ¿no? Por ejemplo, en muchos trabajos donde se pedía, por ejemplo, los niveles de jerarquía de la computadora, interpretaron niveles de jerarquía de la CPU. Pero eso, ¿a qué se debe? Porque se popularizó en sí, en el mercado, a través de las casas de computación, ¿sí? Llamar a todo el gabinete al CPU. Es decir, cuando uno va a una casa de computación, y uno dice, mira, me pasa esto con la computadora, los técnicos de la casa de computación le dicen, tráeme la CPU. Entonces, toman en general, y esto es culpa en parte de nosotros, los técnicos, de llamar en sí a la CPU a todo el gabinete. La CPU en sí es el microprocesador, es el cerebro. Cuando uno habla de CPU, está hablando del microprocesador, del cerebro propiamente dicho de la computadora, no de todos los componentes que hay adentro del gabinete, que están adentro de la computadora. Está bien, en general la gente dice, adentro de ese gabinete se procesa la información, es lo correcto. Si uno asocia el gabinete, todos sus componentes internos, como que ahí dentro se procesa, ingresa información por el periférico de entrada y se procesa y se obtiene como resultado información que se emite por pantalla o se imprime o se guarda en alguna memoria, ¿no? Entonces, a eso voy. Los niveles de jerarquía de una computadora son los que nosotros vimos en la clase pasada. Son el nivel 0, el nivel 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Donde acuérdense que el nivel 5 es el que está asociado con el usuario y con los programadores, donde se utilizan los programas clásicos de los usuarios, el Office, el Skype, el Word, el Excel, ¿no? Los navegadores, todo lo que el usuario puede utilizar para beneficio propio, ¿no? Que necesita de un sistema operativo para poderlos utilizar. Y los programas que usan los programadores, como el C, C++, el Java, como es el PHP, el HTML, ¿sí? Son todos los programas que puede usar un programador para poder diseñar nuevos programas. No puse porque está la nena. ¿Y vos te tiraste allá? Se anda abriendo todo por el olor feo, es fuerte. No tiene que haber nadie. Entonces, el siguiente nivel, que es el nivel del lenguaje ensamblador, acuérdense que es el que convierte el lenguaje de alto nivel en un lenguaje de pseudocódigos, ¿sí? En assembler. Después está el nivel de sistemas operativos, ¿sí? Que es el que administra todo el hardware y los recursos y que va a analizar cuáles son esas instrucciones que les da el lenguaje ensamblador y las va a convertir, va a ver dentro de esas instrucciones cuáles son las microinstrucciones de cada instrucción. Es decir, esas instrucciones se dividen en microinstrucciones. ¿Por qué? Porque cada microprocesador, el AMD, trabaja internamente con microinstrucciones. Entonces el sistema operativo dice, esta instrucción se divide en tantas microinstrucciones. Estas son las microinstrucciones que les voy a enviar al microprocesador. Bueno, y después está los niveles 2 y nivel 1 son los que justamente trabajan con las microinstrucciones, ¿no? Y el nivel 0 es donde está Perdón, toda la profe, circuitería digital.
Perdón que le interrumpa, ¿puedes Sí, cancelar el audio del resto de sí, participantes, eso es lo por que, favor? eso es lo que voy a hacer. Mirá Gracias. sí, sí, por favor, sí. A ver, espera, ¿Y dónde era que estaba? Espera que no me acuerdo dónde era que estaba para... Ah, acá está. Silenciar a todos. Perfecto. Bien. ¿Me escuchan sin problema, no? Con que uno me conteste, Sí, está sí, sí. bien. ¿Sí? Perfecto. Se escucha bien. Bueno, entonces, acuérdense, estos son los niveles de jerarquía dentro de una computadora. El nivel más alto, relacionado con el usuario y los programadores, el nivel de lenguaje ensamblador, que es el que va a convertir las instrucciones del lenguaje de alto nivel a un lenguaje assembler. El sistema operativo toma esas instrucciones que son en pseudocódigos, ¿sí? Y los va a convertir en microinstrucciones que van a ser las que van a entender el microprocesador. Y luego está el nivel de lógica digital, que es el nivel de circuitería, o sea, de compuertas digitales que se interrelacionan para formar los diferentes circuitos. Memorias, sumadores, restadores, dentro de lo que es la unidad aritmético lógica, ¿no? Este sería el nivel, digamos, digital electrónico, porque adentro de cada una de las compuertas está el circuito electrónico propiamente dicho. Bueno, en algunos trabajos, que ahora les voy a mostrar, que no es que estaba mal, creo que lo voy a compartir, han puesto los niveles de jerarquía, estos serían niveles de jerarquía, del microprocesador, ¿sí? ¿Por qué? Porque en todos los microprocesadores, en la computadora, en la memoria, hay niveles de jerarquía. En este caso, fíjense, el primer nivel de componente, es donde intervienen el nivel más base, donde se habla de silicio, polisilicio cristalino, difusiones de metal que sirven para construir los transistores. Estamos trabajando en el nivel más bajo, ¿sí? El nivel electrónico, ahí interviene transistores, resistencias, capacitores o condensadores, diodos construidos por difusiones del nivel anterior. ¿Para qué? Para la integración a gran escala. Entonces, ahí estamos trabajando en la circuitería electrónica. A nivel digital, ya es la interconexión de puertas lógicas, los biestables, que son los flip-flop, que permiten crear una memoria y almacenar un bit, el conjunto de biestable me permite almacenar un dato, que son 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, bueno, dependiendo del tamaño del dato, ¿no? Después tiene bueno, y en este nivel se trabaja con el álgebra de Boole, que es el que nosotros también vamos a trabajar, que es el lenguaje con el cual se interpretan las compuertas lógicas lo que tienen que hacer, el álgebra de Boole. Y después está el nivel RTL, que es cómo se transfiere entre los registros internos del microprocesador la información, digamos, el nivel de abstracción que hay internamente, el nivel PMS, que es el nivel más alto de la jerarquía, ¿sí? Justamente, ¿qué trata? De cómo van a ser los buses del sistema, o sea, cómo se va a interconectar el microprocesador con el bus del sistema, con la memoria, con el procesador, ¿sí? Y otros módulos de alto nivel. Sí, hola, ¿qué tal? Perdón. Sí, decime. RTL significa registro de transferencia de lenguaje, ¿es? Sí, correcto. Ok. Sí. Registro de transferencia de lenguaje entre los, digamos, entre los registros que están ahí en ese nivel, ¿no? Porque ahí tenés los registros de memoria, ¿sí? El registro propio del microprocesador. Exacto. Bueno, estos son los niveles de jerarquía dentro del microprocesador. Los que vimos antes son los niveles de jerarquía en la computadora, ¿sí? Que lo vimos más arriba, cada uno de ellos, acá explicado, ¿sí? De qué se trataba cada uno, ¿no? Bueno, después están los niveles de jerarquía en la memoria, que lo vamos a ir viendo después, que van a ver que es una pirámide. Entonces, en el nivel más alto de la pirámide están los registros del microprocesador. Después le sigue la memoria caché, entre los registros microprocesador y la memoria principal. O sea, primero los registros microprocesador, después la memoria caché, después viene la memoria principal, RAM o ROM, después viene la memoria secundaria, que son
los discos rígidos, ya sea magnéticos, de estado sólido, son la memoria secundaria. Después viene el otro tipo de memoria, ¿sí? Antes se usaba la cinta magnética, ¿no? Los disquetes, bueno, pero hoy en día ya podemos decir que el nivel de memoria secundaria están los discos, y también podemos meter dentro de esos discos los pendrive, todo lo que son memoria flash. Bueno, ese es otro nivel de jerarquía de memoria. Bien, hasta acá me fueron siguiendo. Esto es lo que fui viendo en los trabajos prácticos, ¿sí? ¿Me fueron siguiendo? ¿Hola? Sí, sí. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, muy bien, los trabajos prácticos muy bien hechos, realmente los felicito. Es más, después les voy a preguntar si pudieron ir viendo en la plataforma los comentarios, la calificación de los trabajos. Después me dicen. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, las que quieras, sí. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Sí. Bueno, dos cosas. Uno, cuando estoy viendo todos estos niveles lógicos, niveles físicos y demás, sí, sí, a mí, no sé, a los compañeros que pasarán, sí, resulta como una abstracción, como una gran abstracción, ¿no? Como lo de los buses y demás. Trato de comprender que hay una transferencia de datos, de órdenes y demás. Sí. Pero verdaderamente lo tengo que imaginar de una manera, pero muy abstracta, que me cuesta por momentos darle funcionalidad, ¿no? Sí. Digamos, en mi comprensión. Sí, es que justo, Luis, es eso, es una abstracción. Los programadores, los usuarios, no tienen ni la menor idea internamente cómo se van desarrollando estos niveles. Esto lo hace el fabricante del MADER, lo hace el fabricante del microprocesador. Nosotros no tenemos por qué saberlo. Nosotros lo que vamos a saber es cómo viaja la información para poder nosotros entender cómo se hace el procesamiento internamente. Es decir, cuál es el lenguaje que usa. El lenguaje de máquina. Bueno, ¿cómo es el lenguaje de máquina? Y ahí vamos a analizar cómo se hace la suma en binario, la resta, cómo se hace la multiplicación, cómo interpreta una orden el microprocesador en binario, pero no es que nosotros vamos a decir, bueno, nos vamos a meter dentro de la fabricación MADER, dentro de la fabricación micro, a no ser que estemos trabajando el día de mañana en una empresa que fabrica microprocesador, una empresa que fabrica MADER. Nosotros, como desarrolladores de software, tenemos que tener una noción interna, es como el cuerpo humano, es decir, no vamos a nosotros a saber internamente en detalle cómo es que funciona todo, no, sí tenemos una idea, es como las pieles, que tienen un montón de capas, cada capa tiene una función específica. Bueno, sabemos que existe una piel y bueno, ¿cuál es la función de la piel? Acá va a pasar lo mismo. La idea es que ustedes tengan abstractamente, como decís vos, una visión abstracta de cómo son esos niveles, para que ustedes tengan una noción, que no digan, bueno, yo sé programar, pero no tengo ni idea de cómo funciona internamente un sistema de cómputo. Es decir, van a una empresa, a una entrevista, y cuando le hacen preguntas saben cómo contestar, saben dónde están parados. A eso van. ¿Sí? No es que no vamos a meter a diseñar un micro, porque primero y principal, que en nuestro país hay empresas que diseñan microprocesadores, y los MADER, no sé si hay, yo por lo menos no conozco dentro de nuestro país empresas que fabrican MADER. Bueno, por eso, a eso voy, Luis. Es en sí, como decís vos, es una abstracción, pero para que lo tengan en cuenta, de que esto es así, que esto funciona de esta manera. ¿Nosotros dónde vamos a trabajar? En el nivel de lenguaje orientado al problema, el nivel más alto, el lenguaje de programación de alto nivel. ¿Vamos a tener una noción del lenguaje Assembler? Sí, vamos a tener una noción de lo que es el lenguaje Assembler y cómo trabaja. Y ahí es donde nosotros nos vamos a desempeñar. En una empresa de desarrollo de software tenemos que manejar esos niveles. Después, internamente, la máquina, a través de lo que diseñaron los diseñadores de hardware, de la madre y de micro, se encarga internamente de cómo hacer que los dispositivos electrónicos digitales funcionen. ¿Sí? Bien. No sé si te respondí la pregunta, Luis. ¿Sí? No te escucho, Luis. Tenés que habilitar el micrófono. Lo corté ahí, porque pasó un auto. Sí. No, yo hoy releía todas
la programación, por ejemplo, del microprocesador que lo hace Sí. el fabricante, ¿no? Vayan a Claro. saber con qué lenguaje. Yo traté de empezar a hacerme una composición Sí. de lugar a partir de lo más físico que podía ser, bueno, los discos rígidos, ahora los Sí. discos sólidos, Sí. bueno, después la memoria RAM sería la que utiliza el microprocesador. Sí, ¿no? la memoria RAM es la memoria del usuario y es la que el microprocesador accede a esa memoria RAM para poder ejecutar las instrucciones. ¿Sí? Y ahí hay instrucciones, las instrucciones ahí también las ha dado el fabricante. Digamos. Las instrucciones son las que vos colocaste en tu programa. Si vos decías un software, tu software va a ser un montón de programas interrelacionados, esos programas tienen instrucciones, entonces cuando vos ejecutas ese programa, primero que el programa va a estar almacenado en el disco rígido. Cuando vos vas a ejecutar el programa, ese programa se carga en la memoria RAM, porque el microprocesador trabaja con la memoria RAM. Entonces, una vez que está cargada la memoria RAM, interpreta las instrucciones, las va ejecutando, te va a pedir a vos los datos que necesita, o va a buscar los datos donde vos le indicaste que están, porque por ahí decir, no, los datos se los indico yo donde están, entonces los busca donde están y empieza a ejecutar tu programa. Una vez que ejecutó el programa, que te da los resultados, va a decir, ¿dónde querés que guarde tus resultados? Puede decir, bueno, en tal parte, o dentro del mismo programa que vos diseñaste, vos le vas a decir dónde querés que lo guarde. Entonces, el microprocesador sigue las instrucciones. Es un cerebro que dice, tal instrucción la ejecuto, bueno, paso a la siguiente. Tal instrucción la ejecuto, paso a la siguiente. Tal instrucción la ejecuto, paso a la siguiente. Y así hasta que llega un momento que dice, acá se terminaron las instrucciones. Entonces pasa a otro programa. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a manejarnos con eso. Vamos a manejarnos con los programas, la memoria RAM. Vas a ver que la memoria ROM no la vamos a tocar, porque la memoria ROM la toca el fabricante del mother, para que la máquina pueda arrancar, pueda cargar el kernel. El kernel del sistema operativo es el corazón del sistema operativo, ¿no? Es el núcleo central. Lo busca en el disco rígido, lo carga en la memoria, y una vez que lo cargó, te presenta a vos el entorno, el Windows de Linux, y esa es tu interfaz con el sistema operativo y el hardware. ¿Sí? El sistema operativo hace de interfaz, de intermediario entre vos y el hardware. Entonces, ahí vos tenés tu interfaz y ahí vos empezás a interactuar, ¿no? Ejecutando un programa, buscando por internet, abriendo un Word, escribiendo un texto, estás escribiendo, estás guardando, todas esas son instrucciones. Cuando vos guardás algo, es una instrucción. Te dice, ¿dónde lo querés guardar? Y lo quiero guardar en tal carpeta. O creo primero la carpeta y después lo guardo. Son todas instrucciones. Nosotros lo que hacemos con la máquina son todas instrucciones que le estamos dando en cada instante. Cerrar una ventana, abrir la otra ventana, abrir el Word, abrir un Excel, buscar información en Internet, son todas instrucciones del momento. ¿Sí? Y eso interactúa con la memoria RAM. Esas ¿Sí? instrucciones, por ejemplo, del Word, estoy escribiendo, sí. guardo. Sí. Esa instrucción la da el Word a través del sistema operativo. Correcto. El procesador. Estaría sí. bien, ¿no? Correcto. El Word se lo da al Windows y el Windows al procesador. Correcto. Exacto. El cerebro, el microprocesador, sin el Windows, tomemos Windows como ejemplo, no sirve. O sea, es un cerebro que está ahí y no hace nada. ¿Quién controla el cerebro? El sistema operativo, Windows, Linux, Macintosh, Solaris, el que vos quieras, el Android, controla el cerebro. O sea, trabajan en combinación. ¿Sí? Y en nuestro caso, en nuestro cuerpo humano, el sistema operativo es el intelecto, que nosotros lo vamos a ir desarrollando desde que nacemos. Empezamos a incorporar información, empezamos a razonar, nos enseña a incorporar. Bueno, ese intelecto es el sistema operativo. El sistema operativo lleva mucho tiempo de desarrollo, pueden estar años diseñando un sistema operativo para que después lo saquen al mercado. No es un trabajo de un mes, 2 meses, son años de desarrollo. Pero bueno, una vez que está hecho y que tienes todos sus módulos bien interrelacionados y que funcionan correctamente, ahí ya lo sacan al mercado. Pero bueno, es como decís vos, Luis. Muy bien, bien, Luis, es así. Las instrucciones, si nosotros trabajamos con Word, el Word es nuestro programa de aplicación que le dice al sistema operativo qué es lo que queremos hacer. El sistema operativo interpreta esas instrucciones y va a decirle al microprocesador todo lo que tiene que hacer. Pero es en ese caso el Word. Si yo después uso Excel, es el Excel.
Si después uso el Skype porque quiero chatear, es el Skype, ¿no? Por eso necesitan el sistema operativo. Sí. Eso sería, digamos, perdón, no que te pise. No, al contrario. Eso sería lo que normalmente se llama del entorno Windows. No sé, sí. El Nuendo, todo eso está ligado al Windows que se lo traduce al procesador. Sería más correcto. Sí, exacto. ¿Sabes? Nosotros en general conocemos Windows, pero hay otros sistemas operativos. ¿sí? Hay otros sistemas operativos. Bueno, Windows es un sistema operativo más de escritorio, más popular. Después tenés sistemas operativos, bueno, Linux también tiene para escritorio, todo, pero más robustos, son más usados en servidores, ¿sí? No se cuelgan, no necesitas antivirus, bueno. Pero bueno, la gente conoce mucho Windows. Y bueno, ahora el tema de Android con los celulares. Claro, después está Macintosh. Macintosh, bueno, es más caro, bueno, el que le gusta Macintosh no lo cambia más después. Dice que es muy bueno también. Yo no noto mucho la diferencia, la verdad. ¿Con Windows? No, entre Windows y Macintosh. No hay mucha diferencia. Yo no noto mucho la diferencia, he trabajado mucho con lo gráfico, ¿no? Está bien. Y yo la verdad que a mí me da lo mismo trabajar con uno u otro, ¿no? Photoshop y no sé, Premiere, los programas de edición de imágenes. Me da la sensación de que es un poco más rápido, pero depende también de la computadora. Está bien. Yo, por ejemplo, uso Windows y a mí me gusta Linux. Yo uso más Linux. Lo veo más robusto. Bueno, entonces yo trabajo con Linux. Pero después necesito usar Windows porque todo el mundo usa Windows. Y bueno, uno lo usa. Pero yo si tengo que elegir entre los tres me quedo con Linux. Me gusta más. Sí, bueno. Hasta acá, ¿alguna otra persona tiene alguna duda, alguna otra consulta? Hay dudas en el chat. Sí. Eso me hiciste acordar. Sí, en el chat ponga cuando ustedes puedan la palabra presente, ¿sí? Así queda, como es, cuando grabo ya queda registrado los que pudieron participar. Sí, espera, a ver, chat. Sí, ahí está. Bien, a ver. Sí, ahora voy con el trabajo práctico 2. Eso justo iba a ir ahora con el trabajo práctico 2. Lo que quería hacer en las aclaraciones. Por eso la aplicación 86 no fue. Claro, sí. Bueno, el tema de las arquitecturas por 86 por 64, vos tenés, si tu máquina tiene una arquitectura por 86, que es cuando se trabaja con 32 bits, no podés instalarle un sistema operativo de 64, tiene que ser de 32 bits. Ahora, si yo tengo una máquina que tiene una arquitectura de 64 bits, ¿sí? Sí puedo instalar un sistema operativo de 32. ¿Sí? Se puede instalar cualquiera de los dos. Hoy en día ya la arquitectura de 32 bits quedó atrás. La mayoría de los sistemas operativos vienen para 64. Linux, tenés distribuciones que te sacan para las dos, para 32, si tenés una maquinita vieja que andaba muy bien, no decís que lástima, me gustaría seguir usándola, Linux te da esa posibilidad de bajar algún sistema operativo para 32 bits y poder usarla como si hubiese estado usando Windows. Bien, eso igual después lo vamos a ver a medida que vamos avanzando. ¿La caché sería los núcleos? No, la caché es memoria. La caché es, hoy en día 3 memorias. Al principio había una sola y se ponía en el mother. Era optativa. Si vos querías la agregabas al mother, pero en ese entonces no tuvo tanto éxito. Después cuando la empezaron a incorporar en el propio microprocesador, ahí empezó a tener más éxito y más rápido. Lo que hace la caché es una memoria que se coloca entre los registros del microprocesador y la memoria principal para acelerar los procesos de transferencia de datos. ¿Por qué? Porque hay un principio, que después lo vamos a ver, que dice que si vos tomaste una instrucción de la memoria principal, ¿sí? La ejecutaste
buscaste los datos que necesitas y todo, es casi el 100% de seguridad que la siguiente instrucción se encuentra en el mismo bloque donde estuvo la primera. Entonces lo que hace hoy en día los sistemas es decir, si vas a trasladar esa instrucción, no traslades solo esa instrucción, traslada todo el bloque completo, ese bloque, y ese bloque pasa a la memoria caché. Entonces cuando el microprocesador busca la siguiente instrucción, no tiene que ir a la memoria, directamente va a la memoria caché y sabe que en ese mismo bloque está la segunda instrucción, la tercera, la cuarta. Entonces, como la memoria caché es más rápida que la memoria RAM, pero más lenta que los registros, la transferencia de información es más rápida. ¿Sí? Entonces, de la memoria principal a la caché se transfiere un bloque de información. Y de la memoria caché al microprocesador se transfiere por palabras. ¿Sí? Se va transfiriendo por palabras. Las palabras son lo que va manejando el microprocesador internamente. Bien. Entonces, acordate, caché es memoria. ¿Sí? O sea, y hoy hay 3 niveles de caché. L1 dentro del microprocesador, L1 y a veces L2, y la tercera fuera del microprocesador. Eso depende del fabricante del madre, ¿no? A ver, otra pregunta. Sí, se tiende a borrar la memoria caché relacionada a un programa, ¿no? Sí, correcto. Cuando vos en el celular, exacto, te dice, mira, mi celular está medio bueno, empezás a eliminar la memoria caché porque se saturó de tanta cantidad, entonces la limpias, la liberás y empieza a andar más rápido. ¿Por qué? Porque el micro empieza a buscar lo que está en la memoria principal que necesita, lo pasa a la memoria caché y la memoria caché a los registros. Sí. Es una, limpias, está bien, es que tiene que ser así. Y los archivos temporales son esos, ¿no? Sí, correcto. Los TMP. Exacto, están en la memoria caché. Y a veces también están en la memoria principal, dependiendo si la memoria caché está llena, y obligadamente lo pone en la memoria principal hasta que vacía la memoria caché. Sí. Y pasa el otro a la memoria caché. Sí. Es así. O sea, los TMP cuando, por ejemplo, quedan en un disco rígido, sí. Son espacios ocupados de memoria pero que no tienen información, ¿sería así? Exacto, el disco rígido magnético y también tiene su propio espacio de memoria caché. Sí, exacto. Están reservados para justamente lo mismo que pasa en el celular. ¿Sí? Tiene su espacio para poder transferir más rápido, porque cuando buscan el disco rígido, es lo que busca, por ejemplo, las primeras instrucciones, la segunda, tercera, cuarta, están también en ese bloque. Entonces transfiere ese bloque a ese espacio de memoria caché del disco. Y de ahí después pasa a la memoria principal, y de la memoria principal pasa a la memoria caché interna del disco. Sí, correcto. Cuando uno veamos el disco rígido, vamos a ver dónde está. Sí, exacto. Es así, ¿Puedo Luis. interrumpir un segundito? Sí, lo que quieras, sí. Hay algo que me está pasando, no sé si, bueno, ahora ya va a contar. Pero hay algo que me está pasando, no sé si... Sí, escúchenme, si no alcanza este Zoom, hacemos, después le digo en qué tiempo, el segundo Zoom, porque no va a alcanzar 40 minutos. Yo quiero hablar sobre el segundo trabajo, el trabajo de investigación. Bueno, decime, okay. Sí, algo que noté, digamos, ahora con las preguntas de Luis, ¿puede ser que sean más avanzadas del temario que estamos viendo? Porque la verdad que a veces como que siento que me estoy quedando muy fuera, como que no entiendo nada. Y entonces, mi pregunta era eso, ¿sí? Sí, esto es como una introducción, digamos, para que ustedes vayan viendo de qué se trata, ¿sí? Como una introducción para que cuando veamos ahora, en la unidad número 2, que empezamos a estudiar el microprocesador internamente, cómo funciona el registro, no se sientan tan perdidos. O sea, la idea es que ustedes sepan que el microprocesador está constituido por niveles, están los registros, que cada registro cumple una función, está la unidad aritmético lógica, están los módulos entre y salir. Bueno, la idea es que se vayan preparando con terminología, con lenguajes, ¿no? Con conceptos. Claro, más que nada mi pregunta era si me había perdido, digamos, alguna bibliografía o algo que habría dado en algún momento. Okay. No le va a faltar nunca la bibliografía ni nada. Yo a veces le hago que investiguen, pero después yo les doy el apunte para que corroboren y les digo de dónde pueden sacar. Sí, no, eso quédense tranquilos. Aparte nosotros tenemos que ver también el tema del lenguaje binario, o sea, el álgebra de Boole, cómo se hace una suma en binario, una resta.
como para que tengan noción, ¿no? Es decir, piensen que el microprocesador solamente realiza sumas. Todo lo que es multiplicación lo convierte en suma. Todo lo que es división lo convierte en resta, y la resta lo convierte en suma. Nunca multiplica, divide en forma... Siempre las operaciones son sumas. ¿Sí? Entonces, todo el resto de las operaciones las transforman en suma. Y vamos a ver cómo se hace con el complemento a 1, complemento a 2, ¿sí? Los números en coma flotante, los números que son 1,33 por 10 a la 15. Nosotros en decimal lo trabajamos de esa manera. Sumamos la parte exponencial por un lado. No, acá todo se lleva a un lenguaje binario y todo se suma. Y después decir, bueno, pero si es una resta, ¿cómo hace? Para que tengan una idea, yo tengo que hacer 5 menos 3, el microprocesador no hace 5 menos 3. El procesador hace a 5, le suma el complemento del 3, o sea, le suma el complemento de 3, que es el menos 3. O sea, al 5 le suma el menos 3. No hace 5 menos 3. Al 5 le suma el menos 3. Y cuando hacen las multiplicaciones, si tiene que hacer 5 por 3, suma 3 veces 5. No hace la multiplicación como hacemos nosotros. Todos son sumas. Por eso el lenguaje binario y por eso la lógica digital, a través de los transistores, ¿no? Que siempre son ceros y unos. Entonces van a ver que 1 más 1 es 1, 0, ¿sí? 0 más 1 es 1 y no pasamos de ahí. El 1, 0 sería el 2. Y si tengo 1 más 1 es el 3. 1, 1. Bueno, después lo vamos a ver en la parte de lógica digital, ¿no? En cómo trabaja internamente. Por eso le digo, esto es para que ustedes tengan noción de dónde estamos nosotros parados como desarrolladores de software y cómo trabaja internamente el microprocesador en el nivel de lógica digital. ¿Sí? En el medio existen esto, el ensamblador, el sistema operativo, las microinstrucciones, ¿no? Es decir, ¿cómo paso del nivel 5 al nivel 0? Bueno, pues en el medio tiene que haber alguien que lo haga. Y bueno, ahí está el sistema operativo, ¿no? El sistema operativo toma lo del lenguaje ensamblador, lo convierte en microinstrucciones en función de las instrucciones que va recibiendo. Bueno, de eso se trata. Bueno, a ver cuánto tengo, 5 minutos. Bueno, son y 34. Sí, decime. Vos me invitaste a ver y recién escuché hablar las correcciones, pero no pude acceder, no sé, ¿por dónde se accede a la... Yo cuando... Vos trabajo con correcciones. Claro, vos mandaste el trabajo a la plataforma, ¿sí? Sí. Bueno, en la plataforma está tu trabajo corregido con con los comentarios. Entonces vos lo que tenés que hacer, el que yo te envié lo tenés que bajar para verlo. Está en PDF. ¿Sí? Donde vos mismo ingresaste el trabajo, ahí tenés el trabajo con todos los comentarios y la calificación. Igual, profe, te llega que dice, Rómulo ha hecho un comentario sobre tu trabajo y ahí directo ya entras. Sí, ahí te permite entrar directamente. Por eso está todo en la plataforma. La idea es que la plataforma sirva para que esté todo registrado, que ustedes mismos puedan encontrar las cosas. Sí, al principio cuesta, como todo, manejar la plataforma. Una vez que la manejás, Luis, ya está. Sí, la verdad que estoy ahí y no la estaría encontrando todavía, pero bueno. No, bueno, te lo muestro. Yo justo iba a hacer un comentario de la plataforma. Justo entré y vi la actividad 2 y aparece vencida. Así no. sé si yo voy a extender ahora, voy a extender el plazo. No, yo pongo generalmente una fecha para que les sirva a ustedes como para que se organicen. Sí. No quiere decir que esa fecha sea, si no entraste en esa fecha, ya está. No, porque estamos aprendiendo, estamos empezando a lo que es un ritmo terciario, un ritmo universitario. Entonces yo ahora la voy a extender una semana más o 2 semanas más para que tengan más tiempo. Lo mismo la primera, primer trabajo práctico. Buenísimo. Porque también lo voy a extender. Ya la segunda de por sí aparece vencida. Sí. Eso para que vean, en la plataforma pasa eso. Cuando yo pongo, o se pone una fecha, la plataforma dice, bueno, los que no entregaron, te deja entregarlo, pero fuera de fecha. Y si yo quisiera bloquear, directamente no te deja entrar te dice, no, usted está fuera de la fecha, no te dejan ni siquiera subirlo, pero no es lo que uno busca. Profe. ¿No? Perfecto. Sí. Decime. Profe, le hago una consulta. El nivel de lógica digital, el nivel 0, sí. ¿sería ingeniería ya sería ingeniería en software? Eso ya es como... Eso sería ingeniería electrónica.
Electrónica. Más allá del desarrollo de software. Sí. Sí, eso en nivel de lógica digital, estamos trabajando ya con electrónica pura. O sea, ahí estamos todo lo que es la electrónica en sí, o sea, trabajar con circuitos electrónicos, resistencia, capacitores, un circuito interconectado que al interconectarse con otro forma una compuerta AND, OR, NOT, y las combinaciones, y la interconexión de esas compuertas entre sí, según como vos lo conectás, forma una memoria de un bit, ¿sí? O sea, ya es el nivel electrónico. Es como si nosotros nos metiéramos, no sé, en el cuerpo humano internamente. ¿Nosotros lo vamos a ver eso en profundidad o lo vamos a ver muy super? No, a nivel electrónico no, porque a nivel electrónico nosotros no vamos a diseñar madre o micro, pero sí lo vamos a ver si vos decís, bueno, yo quiero medir la tensión de la fuente de alimentación. ¿Está correcta esa tensión? Porque muchas veces dicen, mira, la máquina se me reinicia. ¿Por qué? Y bueno, porque o la fuente de alimentación no está entregando las tensiones correctas, ya es una fuente que tiene muchos años y tiene vida útil, como todo tiene vida útil, y entonces empieza a recibir tensiones mal los capacitores, no se cargan como corresponde, se empiezan a recalentar, el microprocesador empieza a aumentar la temperatura, se reinicia para protegerse, y vos decís, o es el cooler, o el ventilador del cooler, o es la fuente. Cambia la fuente, pusiste otra, y se resolvió el problema. Se resuelve el problema y anda bárbaro la máquina. Bueno, eso sí, o sea, momentáneamente va a ser virtual porque no podemos asistir al terciario por el tema de la pandemia, pero si pudiéramos asistir en forma presencial, ahí vamos a ver, inclusive yo llevo Mother para que ustedes vean cómo son los Mother, cómo están constituidos, para que lo vean. Y las fuentes, si hay que medir tensión, un tester o varios testers para que puedan trabajar. ¿Sí? Le hago una pregunta, ¿funcionan las aplicaciones que miden el rendimiento tanto de la fuente como la temperatura del procesador? ¿Sirven? Sí, ¿Es real? Sí, es real, sí. Lo que pasa es que justo ahora, ¿cuánto tengo? Un minuto. En la segunda tanda voy a entrar justamente con eso que estás preguntando, con todo lo que es rendimiento, cómo se mide el rendimiento, ya sea de una computadora o de un componente en particular, como puede ser el microprocesador. ¿Y qué es lo que se utiliza hoy en día el rendimiento? ¿No? ¿Cuáles son? Son todos software. Hoy en día son software. Los benchmark, ¿sí? Ahora les voy a dar, esto es para que ustedes vayan, no es que, es para que vayan teniendo en cuenta los conceptos, los términos, lo que se usa, los nombres de las cosas, para que se vayan metiendo el tema, ¿no? Y no se encuentren así de sorpresa con algo, de decir voy a una casa de computación y me encuentro sorprendido por algo que me preguntó. No, tienen que tener noción un poco de todo. Bueno, un minuto. Entonces, ¿qué les parece menos cuarto? ¿Sí? Bueno, a medida que van apareciendo, los voy admitiendo. Vale. Yo hoy estaba mirando, esto es para el trabajo del viernes, ¿no? Para presentar el viernes. Yo estaba buscándolo, no lo encontraba por ningún lado. Y... el segundo trabajo de investigación, decís vos. Sí, digamos, no sabía si era una bibliografía o que nosotros teníamos que hacer una investigación bibliográfica. La verdad es que estoy perdido ahí. No, es una investigación, es decir, lo que yo mandé lo tenés que ir investigando, buscando información. Yo no mandé en este caso bibliografía porque quería ver qué encontraban, ¿no? Y hay bastante que han encontrado información y bueno, ahora quiero explicarla para que ustedes vean. Pero esto es más a modo informativo, ¿no? Es más a modo informativo. Bueno, a ver si hay alguien más. No. Entonces, fíjense, ¿están viendo ahí en la pantalla el rendimiento de las computadoras?
¿Se ve? Sí. Bárbaro. Bueno, entonces, ¿qué se entiende por rendimiento de un sistema? Cualquiera, no solamente de una computadora o de un componente en particular. ¿Qué sería el rendimiento de un sistema? Entonces se define de la siguiente manera. Esperen que lo voy a grabar, ahora así alguien que no pudo participar tiene en la clase. Bueno, entonces, ¿qué es el rendimiento de un sistema? Es la capacidad que tiene dicho sistema para realizar un trabajo en un determinado tiempo. O sea, ¿qué capacidad tiene el sistema para realizar un determinado trabajo? Y es inversamente proporcional al tiempo. Es decir, cuanto mayor sea el tiempo que necesite, menor será el rendimiento. O sea, yo tengo que hacer un trabajo. Si yo tardo mucho en realizar el trabajo, tengo menos rendimiento. Si el trabajo, siempre haciendo el trabajo correctamente, ¿no? Si hago el trabajo en el menor tiempo posible, tengo un mayor rendimiento. Bueno, esa es la definición de rendimiento de cualquier sistema. ¿Sí? A ver. Acá, admitir. Bien, entonces, teniendo en cuenta la definición de rendimiento, que es la inversa del tiempo, o sea, el símbolo que ven ahí es el símbolo típico de rendimiento, ¿no? Rendimiento de un sistema es igual a 1 sobre el tiempo que me lleva a mí realizar una determinada tarea o un determinado trabajo. Siempre es la inversa. Entonces, ¿por qué? Porque si este tiempo aumenta, si el denominador aumenta, el cociente disminuye. Porque es 1 sobre, si el T del trabajo aumenta en valor, ¿sí? El cociente disminuye, el rendimiento disminuye. Ahora, si este tiempo es menor, disminuye, tiende a 0, el rendimiento aumenta. ¿Sí? Cuando T del trabajo tiende a 0, el rendimiento tiende a infinito. No sé si ahí me siguieron. Cuando el denominador aumenta, bueno, el cociente disminuye. ¿Sí? Entonces el rendimiento es menor. Entonces, las computadoras también se analiza el rendimiento, ¿sí? Pero en la computadora se tiene en cuenta no solo un microprocesador, se tiene en cuenta varios factores. Por eso dice acá, las computadoras ejecutan las instrucciones que componen los programas traen instrucciones. Por lo tanto, el rendimiento de un computador está relacionado con el tiempo que tarda en ejecutar esos programas. ¿Sí? De esto se deduce que el tiempo es la medida del rendimiento del computador. Entonces, ¿cuántos programas tiene que ejecutar la computadora? Bueno, en base al tiempo que tarda en ejecutar esos programas, bueno, el rendimiento va a ser mayor o menor. Si tarda poco, el rendimiento es mayor. Si tarda mucho, el rendimiento del computador es menor. ¿Sí? Entonces, esa sería la fórmula básica. Cuando el denominador aumenta, bueno, el rendimiento baja. Entonces, nosotros tenemos que lograr realizar ejecutar, o sea, la computadora tiene que ejecutar los programas en el menor tiempo posible. Cuanto menor tiempo ejecuta el programa, mayor es el rendimiento del computador. Ahí viene ahora el tema de lo que es frecuencia, ¿no? Vamos a analizarlo. Entonces, se define frecuencia de la CPU. El microprocesador, acá estamos hablando del microprocesador, ¿no? El microprocesador es de 3,6 GHz, el microprocesador es de 2,6 GHz, es de 2 GHz. Bueno, primero, ¿qué es frecuencia? Bueno, es el número de ciclos por segundo al que trabaja el microprocesador. Piensen en la línea eléctrica. Nosotros tenemos 50 Hz, 220 volt. Estados Unidos y otros países tienen 60 Hz y 110 volt. Entonces, ¿qué significa eso? Que en un segundo nosotros tenemos 50 ciclos. En un segundo hay 50 ciclos. Un ciclo es una senoide o un coseno, seno, coseno, depende como quieran arrancar. Supongamos que es un seno, es un ciclo completo. Entonces yo tengo en 50 Hz, o sea, en un segundo tengo 50 ciclos. ¿Sí? Bien, y nosotros trabajamos con 50 ciclos por segundo. Entonces, acá lo mismo pasa con el microprocesador. En el microprocesador, supóngase que dice, este microprocesador trabaja con 1000 ciclos por segundo. Y te dice que una instrucción lleva 100 ciclos. Entonces te dice, bueno, este microprocesador puede ejecutar 10 instrucciones en un segundo. 10 instrucciones de 10 ciclos. Porque 10 por 100... ¿sí? Es 1000. Entonces, si una instrucción tarda 100 ciclos, yo tengo 10 instrucciones, bueno, van a ser
1000 ciclos en un segundo. Entonces, eso para que tengan una idea. Supongamos, el microprocesador son 1000 ciclos en un segundo y una instrucción tarda 100, tengo 10 instrucciones por segundo. No sé si ahí me siguieron. O se perdieron un poco. Yo acá estaba leyendo un poco. Sí. Los ciclos acá se equiparan al número de operaciones que puede hacer la CPU en un segundo, pero correcto. Yo entiendo correcto. el ciclo de una sinusoide, por ejemplo, la corriente alterna o en una onda de sonido. Sí, ¿no? exacto. Sí. Qué sé yo, 440 Hz la. Bien, exacto. Es el número de ciclos que utiliza el microprocesador en un segundo para poder ejecutar una instrucción, ¿no? Por eso lo que vos estás diciendo está correcto. Número de ciclos por segundo. Eso me da la frecuencia del microprocesador. ¿Sí? Después ahí tenemos, empieza Hertz, ¿no? Kilohertz, megahertz, gigahertz, ¿no? Después vamos a ver la tablita de cómo son los saltos de Hertz a gigahertz hoy en día, ¿no? Pero esa es la... físico sería electricidad, porque por ejemplo vos hablabas de los 50... Claro, en nosotros... alternar. Claro, en lo que es nuestra casa es la electricidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos menos electricidad, pero mayor voltaje. Tenemos 50 ciclos por segundo, 220 volts. En cambio, Estados Unidos tiene más electricidad, porque son 60 ciclos, y menos tensión, 110 volts. Allá trabajan con más corriente, menos voltaje, y acá trabajan con más voltaje, menos corriente. Bueno, para que tengan una noción de los ciclos, ¿no? Y esto es lo que se conoce como la frecuencia del microprocesador, ¿sí? O sea, la cantidad de ciclos con los cuales trabaja el microprocesador en un segundo. Te dicen 1000 ciclos en un segundo, 2000 ciclos en un segundo. Entonces, después depende de la instrucción. Si la instrucción necesita 100 ciclos, 200 ciclos, ahí va a depender de cuántas instrucciones el microprocesador puede ejecutar en un segundo. Bien. Profe. Sí. Igual lo que hace la fuente, lo que hace es regula la intensidad con la que le llega la corriente, porque si no, volaría todo. Exacto, la fuente de alimentación toma 220 volts, toma el amperaje que viene de la línea y la reduce a la tensión que necesita el mother y el amperaje que necesita el mother. Sí, no vale. Por eso la fuente de alimentación es muy importante. La fuente puede resultar que detectas algún problema, la cambia ya está, como te puede quemar el mother o te puede quemar el micro, si llega a mandar más tensión o más corriente que lo que corresponde. ¿Sí? Por eso es muy importante la fuente de alimentación que esté bien. ¿Sí? Ahí depende también los precios. Si yo compro una fuente de alimentación estándar, bueno, tiene un valor. Ponele, yo cuando fue la última vez que compré, no me acuerdo cuánto salía. Pero hay fuentes de alimentación que son carísimas, 5.000, 6.000, 7.000 pesos, vos decís, ¿tan caro con respecto a la otra? Sí. Y entonces la fuente de alimentación, el procesador le da la orden a la fuente de alimentación para que le suelte la cantidad de energía necesaria para poder desarrollar un proceso. No. La fuente de alimentación está preparada, las salidas que tiene, que son los cables, ya tienen la tensión y la corriente que necesita el mother y el microprocesador, ¿sí? En función del mother y el microprocesador que vos estás poniendo. O sea, vos decís, bueno, el mother, micro y memoria necesita una fuente ATX de 630 watts, ¿sí? O de 630 para arriba, menos no. ¿Por qué? Porque el mother, micro y las memorias, los componentes que se conectan, consumen una determinada energía. Ponele que vos dices, mira, esto van a consumir 500 watts como mínimo. Y vos le pones una fuente de 500 watts y está muy limitada. Entonces empieza a trabajar mal, porque a la fuente le está exigiendo, ¿sí? Una cantidad de energía limitada. Entonces siempre conviene, si consume 500 watts, poner una fuente de 600, 630 o más, para que esté holgada la fuente. Es como que... Ponele que yo compro una de 800, me queda holgada 200, pero por X motivo yo le descargo un programa o demás que hace que el procesador demande más energía porque trabaje más. Sí. Esa automáticamente se libera, es decir, chupa más porque hay más espacio. No es como que se activa o se desactiva el nivel.
Sin embargo, claro, no. chupa más. Claro, consume más energía, pero la fuente se lo puede entregar tranquilamente porque tiene espalda, como que dice, tiene, está diseñada para soportar más consumo. Entonces, ya está preparada de fábrica. El consumo máximo, ponele que vos dijiste 800 watts, bueno, hasta 800 watts la fuente va a responder. Ahora vos pusiste, la cargaste la máquina y todo, y te consume más de 800, ahí, bueno, hoy en día las computadoras te avisan. Tienen los sensores, esto, el otro, para que te avisan. Mirá, empieza Yo a pensaba que le daba órdenes, pensé que le daba órdenes no, el microprocesador. Claro, el microprocesador sí le va a dar orden a la fuente en caso de que haya alguna señal de calentamiento, el mismo microprocesador se apaga o se reinicia, o le dice a la fuente apagarte, o sea, ponete en stand-by, ¿sí? ¿Por qué? Porque detectó que el sensor de temperatura o el mismo microprocesador detecta que hay mayor temperatura y no se quiere quemar. Antes directamente los microprocesadores se quemaban directamente, tenía que cambiar el micro. Pero hoy tiene autoprotección. Entonces, cuando registra temperatura fuera de la normal, automáticamente avisa a la fuente, apagate. Entonces la fuente se apaga en forma completa o stand-by y queda la computadora en un estado para que se enfríe. Entonces la persona vuelve a encender, ya se enfrió y arranca de vuelta. Pero bueno, el usuario común no se da cuenta. Ahora, uno que está en el tema, dice, acá está pasando algo, hay que revisar, a ver qué ocurre. ¿Sí? Bueno, pues hoy está todo más controlado, ¿no? No es como cuando empezaron a que se quemó el microprocesador. Claro. Está muy bien. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profesor. La fuente alimenta periféricos. Sí, la fuente alimenta el mother, el micro, la memoria, todos los puertos donde están conectados, el puerto USB, ¿sí? El disco rígido. Si es, mecánico, consume más, porque es todo un sistema de mecanismos, motorcitos adentro. Bueno. Si es de estado sólido, ya no, consume menos. Y después la grabadora, si tienes una grabadora, todo lo que vos tengas internamente, y los coolers que tienes conectados, que a veces se pone más ventiladores para que saque el aire caliente, bueno, todo eso lo tienes que comprar. Y si vos le pones una placa de video, porque si yo hago diseño gráfico o estoy con juegos pesados, esa placa de video, GeForce, modelo bruto de ventilador, y consume. Entonces necesita una fuente de alimentación mejor para poder entregar energía a todos esos componentes. ¿Sí? Profe, sí. Creo que hay alguien en espera. Disculpe. Espera. A ver, y después, bueno, mientras también iba a hacer una consulta. Sí, todas las que quieras. Yo me pasa que esto está, digamos, está explicado en alguno de las bibliografías, está en el de la unidad 1, por ejemplo. Esto lo voy a subir ahora a la plataforma, pero esto es más que todo para que ustedes tengan en cuenta de cómo se mide un rendimiento de una computadora. Pero ya, por ejemplo, es como que, no sé, siento que ya me perdí, que no sé. No te preocupes. No, la idea de esto por es eso, que ustedes... Por eso es como que quiero, por eso sigo preguntando. Perdón, que reitero la pregunta. Al contrario. Digo, ¿en dónde lo encuentro esto como para yo no estar tan perdida ahora, digamos? No, quédate tranquila. Esto yo ahora después lo subo. Pero la idea también es que ustedes puedan investigar. Decir, bueno, me preguntaron esto, ¿qué es esto? Voy, Google, busco, pongo. ¿Qué encuentro? Ahí encontré esto, encontré aquello, encontré un PDF. La idea es que empiecen a tener, porque el día de mañana cuando están en una empresa, muchas veces van a quedar solos, no está el jefe que los puede asesorar y tienen que resolver algún problema y se presenta la situación ustedes solos. Entonces tienen que aprender a buscar información. ¿Sí? Ahora como estamos en pandemia es complicado, pero bueno. Claro, igual, o sea, mi pregunta era tipo si nos había dado algún no, la idea era una bibliografía que yo me perdí o por eso, digo, porque a veces hay que encontrar algún libro que esté explicado bien, no te queda otra que internet. Sí, hoy no te queda otra que internet. Hay libros, sí, pero bueno, tiene una biblioteca. No, la idea es que empiecen a buscar y decir, esto se trata de esto.
y yo después no es que lo dejo en banda, no, yo pongo la bibliografía, les doy tiempo para que busquen, ¿no? Bueno, entonces la frecuencia de la CPU es el número de ciclos por segundo, o sea, la cantidad de ciclos que maneja el microprocesador en un segundo, ¿sí? Ahí me va a permitir a mí saber cuántas instrucciones puede el procesador ejecutar. Hoy, imagínense que son millones de instrucciones en un segundo, ¿sí? Bueno, y el tiempo de la CPU es la inversa de la frecuencia, es 1 sobre F, ¿no? Como para decir el tiempo que dura un ciclo, cuánto dura un ciclo, ¿no? Bueno, después está lo que se define ciclos por instrucción. ¿Qué significa esto? Los ciclos por instrucción son el promedio de microinstrucciones que tiene cada una de las instrucciones en un programa. El programa son instrucciones. Pero ¿qué pasa? Como el sistema operativo toma la instrucción y convierte esa instrucción en microinstrucciones, porque cada procesador trabaja con sus propias microinstrucciones, entonces CPI es el número promedio de microinstrucciones que hay en cada instrucción. Ese es CPI. Por eso se llama ciclos por instrucción. Número promedio de microinstrucciones que tienen las instrucciones en un programa. Después está el número de instrucciones del programa, la cantidad que sea. Si mi programa tiene 200 instrucciones, 2000 instrucciones, bueno, el número de instrucciones. Por eso acá dice, estos son los parámetros que se utilizan para medir el rendimiento. Por un lado, la frecuencia de la CPU, el periodo de la CPU, los ciclos por instrucción, los números de instrucciones que contiene cada programa, y si es multitarea o no. O sea, si el computador con el cual yo trabajo permite ejecutar varias instrucciones en forma simultánea, varias tareas en forma simultánea, o es monotarea. Bueno, hoy son todos multitarea. Hoy todas las computadoras y los micros permiten la multitarea, ¿sí? Yo puedo ejecutar varios programas simultáneamente. Entonces, el rendimiento de un procesador es 1 sobre el tiempo que tarda el procesador en ejecutar programas, ¿sí? Bueno, este programa tardó tanto tiempo. Bueno, el rendimiento del microprocesador es tal. Pero no es que analizan un solo programa. Por ahí lo exprimen al microprocesador y no le ponen la ejecución de un programa porque lo resuelve rapidísimo. Le ponen una cierta cantidad de programas, ¿sí? Uno a continuación del otro. Lo mismo que hace con una computadora, la hacen con la otra, que sea equivalente, no tiene por qué ser el mismo madre, el mismo micro, puede ser madre distinto, micros distintos, memorias de otra marca, pero tienen que ser equivalentes, ¿sí? Tienen que ser máquinas equivalentes. Y ahí viene el tema con los microprocesadores, ¿no? Y entonces después viene el tiempo del programa. ¿Cómo se mide el tiempo del programa? Es el número de instrucciones que tiene el programa, ¿sí? Por el tiempo que tarda en ejecutar cada instrucción. Es decir, bueno, este tiene tanta cantidad de instrucciones, ¿cuánto tarda por cada instrucción? Tanto, bueno, hago el número de instrucciones por el tiempo que tarda en ejecutar cada instrucción, me da el tiempo que tarda en ejecutar un programa. ¿Sí? Entonces, ahí viene el rendimiento del microprocesador. Es 1 sobre el tiempo que tarda en ejecutar un programa. El tiempo que tarda en ejecutar un programa va a ser el número de instrucciones por el número promedio de microinstrucciones que tiene cada instrucción, por el tiempo que tarda la CPU en ejecutar cada microinstrucción. Y eso me da el rendimiento del procesador. No es que el rendimiento del procesador se tiene solamente en cuenta con la frecuencia. Decía, este micro tiene 3,6 GHz, es mucho más rápido que aquel micro que tiene 2,6 GHz. No, el rendimiento no se mide por la frecuencia. ¿Por qué? Porque este micro que tiene 3,6 GHz tiene 2 núcleos, y el otro que tiene 2,6 tiene 4 núcleos. Entonces el que tiene 4 núcleos le gana en rendimiento a este que tiene 2 núcleos, ¿sí? Por más que tenga más frecuencia. Entonces, ahí se dice que si llega a dar el mismo rendimiento, se dice que los dos microprocesadores con el mismo hardware tienen el mismo rendimiento, ¿sí? Voy a decir, ¿cómo puede ser que aquel micro tiene menos frecuencia y tiene el mismo rendimiento que aquel que tiene más frecuencia? Porque este tiene más núcleos, tiene más microprocesadores internamente, tiene 4 contra 2. Entonces, este ejecuta 4 instrucciones en forma paralela, ¿sí? En forma simultánea, el otro ejecuta 2. Por más que tenga más frecuencia, por más que sea un poquito más rápido en frecuencia. Bueno, a esto apunta el tema del apunte y del rendimiento cuando van a ver en revistas reconocidas de informática, salió el microprocesador tal y demostró tener un mayor rendimiento
el de Intel que el de AMD, porque se probó de tal manera. Bueno, entonces las empresas dicen, bueno, pero ¿cómo miden el rendimiento ustedes? ¿Por qué me dicen que este microprocesador es más rápido que el otro? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se tiene en cuenta en el rendimiento? La frecuencia del microprocesador, el número de instrucciones del programa y el número promedio de microinstrucciones por cada instrucción del programa. Esos son los 3 parámetros fundamentales a tener en cuenta. Pero después hay otra forma de comparar el rendimiento. ¿Cómo lo hacen? Con la aceleración. ¿Cómo es? Toman el rendimiento de un sistema, el rendimiento del otro, o sea, el rendimiento de una máquina y el rendimiento de la otra, y hacen el cociente. Si el rendimiento es alto, A es alto, es porque el rendimiento de A es superior al de B, porque quiere decir que el de A es más alto que el de B. Para que A dé un número grande, el de A tiene que ser mayor que el de B. Si el de B fuera más grande que el de A, entonces el A sería menor. Entonces el rendimiento de B es mayor que el de A. O sea, así también miden el rendimiento. Como los autos, cuando dice, este auto acelera de 0 a 100, ¿no? Tiene tanta aceleración. Bueno, tiene el mismo rendimiento en aceleración que el otro auto de otra marca. Pero de 0 a 100 analizan, ¿sí?, cuánto acelera el auto. Por acá pasa lo mismo, la aceleración se analiza con respecto al rendimiento y también se analiza con respecto al tiempo. Por ejemplo, sí, decime. Pregunta, perdón. Sí, Luis. ¿Por qué se hace esa división? O sea, porque si, por ejemplo, yo tengo el rendimiento de 1X mayor que yo, bueno, el de A mayor que B por el número que me da. La otra ecuación, ¿no? Sí. ¿Para qué se divide? Porque es como un promedio, digamos. Exacto, porque este A sub n son los valores que se toman de referencia entre los dos sistemas. Pueden ser 2 computadoras o 2 micros. Entonces, en las tablas Perdón, son los valores que se guardan como referencia, el A sub n y el A sub t. La relación que hay entre los dos sistemas. Esto lo hacen los que van comparando los sistemas, usan el A sub n en una tabla, en una columna, y van poniendo A sub n entre tal micro y tal micro, entre tal otro micro y tal otro micro, o entre tal computadora y tal computadora. Y queda una tabla registrada, y es la relación que hay entre los dos. ¿Sí? Por eso dice acá, ¿ves? Es la relación que existe entre el rendimiento de computadora y el rendimiento del computador B. Indica que el computador A es un porcentaje mejor que el B. O sea, lo expresan de esta manera. No es... Claro. No lo expresan así, es una manera de expresarlo. Sí, decime. Sí, yo le quería preguntar, ¿también el rendimiento del procesador no va dependiendo el modo de memoria que utilice? ¿También nos ayuda a la rendimiento? Todo. Si es consecutivo, si es aleatorio y demás. Sí. Porque eso es lo que ayuda a absorber, a utilizar más fácil los datos o la información. Exacto, correcto. Por eso, a eso apunto. Cuando se analiza el rendimiento no se puede tener en cuenta un parámetro solo. Analizo la frecuencia y ya está. O analizo otro parámetro. No, hay un conjunto de parámetros a tener en cuenta. Por eso van a ver más abajo, bueno, acá la aceleración de tiempo toman en cuenta el tiempo que tarda en ejecutar determinada cantidad de programas del sistema A con respecto al B, y le va a dar un índice, que es justo la inversa de los rendimientos, en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque arriba está la fórmula. Si ustedes fijan la fórmula, siempre es la inversa del periodo. Entonces acá, si yo tengo NA sobre NB, acá va a ser NB sobre NA, acá va a ser TA sobre TB, porque son las inversas, ¿no? Entonces, por eso, es la relación entre el tiempo que tarda el computador A en ejecutar un programa y el tiempo que tarda el computador B en ejecutar otro programa, ¿no? Es inversamente proporcional al rendimiento. Bueno, esto no se asusten, porque esto es para que ustedes vean cómo las empresas compiten, ¿no? Compiten, yo lo estoy viendo muy constantemente cuando empiezo a leer informes de que Intel superó a AMD, que AMD superó en la serie 5000, bueno, ¿por qué? Porque analizan los rendimientos de cada uno. Y es una manera de hacer propaganda para que la gente compre, ¿no? Bueno, pero no son las únicas unidades. Están las unidades de medida de rendimiento global. Ahí aparecen los famosos MIPS,
que son millones de instrucciones por segundo, que ejecuta un procesador para un programa determinado. ¿Cómo se calcula? Se calcula el número de instrucciones que tiene el programa sobre el tiempo que tarda en ejecutar ese programa por 10 a la sexta. ¿Sí? Bueno, después, si yo reemplazo T de programa, es esta ecuación, número de instrucciones de programa por CPI, por TCPU, que es el tiempo de la CPU, por 10 a la sexta. Bueno, y si hago digamos, reemplazo, me va a quedar que es la frecuencia de la CPU sobre CPI por 10 a la sexta. Bueno, cualquiera de estas ecuaciones, use la primera, use la segunda, use la tercera, me va a dar el mismo valor. Acá uno va a elegir cuál es la que más le conviene, si utilizo la frecuencia, si utilizo el número de instrucciones. Bueno, pero MIPS es millones de instrucciones por segundo. Acá se analiza la cantidad de instrucciones que ejecuta por segundo. Y entonces dice, la ventaja de esta... Sí, decime, Luis, o Darío. Sí, no, pues me quedé... Sí, no sé si habló alguien, le doy lugar. No, decime, Luis, después cualquier cosa Darío. Yo estoy tratando de seguir, ¿no? Porque ya empezamos en cuestiones difíciles, sobre todo 10 a la sexta, que son 10 millones. Sí, exacto. Pero... Estas son fórmulas, no se asusten con las fórmulas. Son fórmulas que utilizan los analizadores de rendimiento. Uno se preguntará por qué eligieron esa fórmula. Bueno, después hay que ver. Sí. No, yo lo que me preguntaba es, siguiendo el pensamiento del compañero que habló antes respecto de la memoria y demás, cuando estamos hablando acá del procesador también, yo pienso, ¿no? Estoy pensando y pregunto, también tendrá que ver con el motherboard donde está insertado y... Exacto, muy bien. Un montón de... Muy bien, Luis, muy bien. El mother... Sí, tiene que ser equivalente al otro mother, no tiene que ser de la misma marca, no hace falta que sea de la misma marca. Vos me decís, bueno, este es Gigabyte, claro, y este es Intel, o este es Asus. Bueno, entonces analizan las características del mother, y después vamos a ver cuáles son. Bueno, cuáles son los modos de direccionamiento que utiliza el fabricante del mother Gigabyte, ese modelo, con el modo de direccionamiento que usa. Tienen que ser equivalentes, no se puede hacer la comparación de rendimiento con máquinas totalmente distintas, ¿no? Porque habría una ventaja enorme una con respecto a la otra. Tienen que ser, es como las marcas de los autos. Yo voy a ver el rendimiento de la línea de un auto Renault con uno de un Ford. Bueno, pero los dos son equivalentes. Entonces ahí se analiza el rendimiento de los dos autos. ¿Sí? Claro. Exacto. Acá pasa lo mismo. Y estas son fórmulas. No es que ustedes van a tener que aprender las fórmulas ni nada por el estilo. No, esto es para que vean que existen diferentes formas de medir el rendimiento. Una es esta. Y acá dice, sin embargo, no es una medida buena, ya que puede producir resultados erróneos. Un mismo programa en un mismo computador puede dar resultados diferentes según el programador o el repertorio de instrucciones que utiliza. ¿Sí? Entonces aparecen otras unidades de medida. Y ahí aparecen los megaflops. Entonces, los megaflops nativos y relativos. Entonces, bueno, millones de instrucciones sobre el tiempo de programación por 10 a la sexta. Acá utiliza otras funciones, y después que aparece los programas de prueba o benchmark, que son los que generalmente hoy se utilizan, que son programas que están diseñados para tener en cuenta todos los factores que nosotros estamos analizando. No solamente la frecuencia, sino que analizan la frecuencia, el tiempo que tarda en ejecutar los programas. Están preparados esos programas para analizar un montón de parámetros, y son los que utilizan las empresas para medir los rendimientos. Y son generalmente pagos, son privados. Por eso nosotros no vamos a conseguir estos programas llamados benchmark gratuitamente. Hay algunos que uno puede llegar a utilizar, pero son como para poder analizar cómo trabajan nada más. Pero generalmente son pagos, ¿no? Bueno, no los quiero marear ni que se asusten con esto. La idea es que ustedes vean que hay un montón de programas. Este kernel benchmark analizan el kernel de un sistema operativo. ¿Sí? Acá son programas de prueba formados por pequeñas piezas que van a analizar cómo funciona cada sistema operativo con máquinas equivalentes. Pongo en una Windows y en la otra Linux. Y ahí analiza los sistemas operativos, cómo están funcionando con la misma carga de instrucciones, la misma carga de programa. ¿Cuál ejecuta más rápido de los dos con el mismo hardware, con la misma arquitectura, ¿no? Bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?
A ver, Darío, vos que te quedaste con alguna pregunta, decime. Darío, ¿me escuchás? ¿Sí? No te escucho, Darío. Ah, recuerden, acuérdense de poner presente también de vuelta en el chat, ¿sí? Darío, ¿me escuchás? Federico, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Sí, decime. No, te escucho entrecortado. Hola, Federico. Hola, yo me tengo una conexión media mala. Te quería hacer una consulta. En el trabajo práctico, viste que hay como opciones de respuestas. ¿Qué vendría a ser ese A, B, C, D? ¿Cuál trabajo estás refiriendo vos? ¿El segundo? En el 2. El 2. En el 2. Espera que lo vuelvo a abrir. Espera, lo busco acá. Sí. Espera. ¿O querés que expliquemos cada una de ellas? Sí, es explicar, sí. Espera que ahí lo hago yo. Unidades, mira 1, trabajo número 2. Ahí está. No, esto lo que yo pido es lo básico, no es para que ustedes se asusten. Quieren que lo comparto. Acá está. Ahí lo están viendo, ¿no? Sí. Bueno, ABC es, ¿qué es la frecuencia de una CPU? ¿Qué es el número de instrucciones del programa? ¿Sí? ¿Qué son los ciclos por instrucción? Se pregunta, lo básico. Las principales características de un procesador están dadas por núcleos. ¿Qué son los núcleos? Son los, digamos, diversos micros que tiene interno el mismo microprocesador. Es como que el microprocesador tiene varios núcleos internos. ¿Qué son los núcleos? Son micros internos. Memoria caché. ¿Qué es la memoria caché? ¿Qué se interpreta por velocidad? Cuando uno habla de velocidad. ¿Qué es el socket? El socket es donde va montado el microprocesador. El socket es el lugar donde uno coloca el microprocesador. Bueno, por eso dice, ¿a qué se refiere? Es para que investiguen más o menos, para que tengan idea. Acá, la pregunta que yo iba, ¿qué conviene? ¿Más núcleos o más frecuencia de microprocesador? No, es relativo, porque yo, si quiero tener un microprocesador de muy alta frecuencia y tener mucha cantidad de núcleos. Entonces ahí yo logro tener un microprocesador muy potente. Pero a veces en el mercado no se da que un microprocesador tenga mucha frecuencia y muchos núcleos. A veces se da con una determinada frecuencia 4 núcleos, 2,6 GHz, y el otro tiene 3,6 GHz y 2 núcleos. ¿Por qué? Porque la forma en cómo se lo fabrica no permite que este tenga más núcleos. Si aumento más frecuencia, tengo problemas con la cantidad de núcleos, ¿sí? Y si trabajo con menos frecuencia, puedo meter más cantidad de núcleos. Entonces, ¿qué es lo que conviene ahí? Es una pregunta conceptual. Ahí la respuesta sería, no, puede haber microprocesadores con más núcleo y menos frecuencia que tienen un rendimiento muy similar a uno que tiene más frecuencia y menos núcleo. O sea, lo ideal sería las dos cosas, mayor núcleo, mayor frecuencia, ¿no? Pero eso sería lo ideal. Y después, ¿qué significa MIPS? ¿Qué significa Megaflow y Benchmark? Las tres medidas que hoy en día se suele usar, aunque más se usa la última, ¿no? ¿Qué significa? O sea, yo ahora les voy a pasar el apunte para que lo lean, pero no se queden con mi apunte solamente. Busquen por internet para que ustedes vean si van a encontrar comparaciones, van a ver que hay páginas que están muy buenas que van a encontrar que comparan un micro con el otro y que tienen en cuenta. ¿En qué consiste la tecnología que se conoce como multihilo, multiscreen? Esto significa multitarea. Que el microprocesador hoy se logró, hoy en Intel sacó, ya hace rato, que los micros que tienen varios núcleos, antes cada núcleo ejecutaba una instrucción. Ahora cada núcleo puede ejecutar 2 instrucciones por núcleo. Entonces, si yo tengo 4 núcleos, no tengo 4 instrucciones simultáneamente, sino tengo 8. Porque cada núcleo puede llegar a ejecutar 2 instrucciones. Entonces, 2 por 4, 8 instrucciones simultáneamente. Eso es multihilo, son multitareas, ¿no? Varias tareas simultáneamente. ¿En qué se basan los microprocesadores CISC-RISC? Bueno, eso es que los CISC utilizan instrucciones complejas, pesadas, tarda más en ejecutarse, pero son más potentes. Los RISC son instrucciones más cortas, más rápidas. Entonces, una CISC se busca dividirla en varias RISC,
¿no? Hoy en día se trabaja con RISC porque las instrucciones son más cortas y más rápidas, pero necesito más cantidad de instrucciones. Bueno, la idea de esto era de investigación, como decir, bueno, tengo que investigar esto, ¿cómo hago? ¿Dónde busco? Bueno, busco por internet, ¿sí? Para que tengan noción. Después nosotros ya vamos a entrar en lo que es la unidad número 2, cómo funciona internamente el microprocesador, cómo se interrelaciona, los registros, ¿no? Pero esto era para que ustedes empiecen a investigar. Sí, decime. Disculpe, profe, ¿podemos cuando hacemos el trabajo número, le puedo poner un hipervínculo para que usted vea la información si está bien o está mal? Sí, lo que ustedes quieran. Sí, inclusive pueden trabajar en grupo. Si ustedes se sienten cómodos, decir, mira, veo si alguien quiere trabajar conmigo, si quieren entre 2, entre 3, hasta 4, ¿no? Pueden trabajar en grupo e investigar en grupo, no hay ningún problema. Acá ustedes son libres. Es decir, lo pueden hacer en forma individual, pueden trabajar en grupo. La idea es que empiecen a meterse, a decir, bueno, busco, a ver, ¿de qué trata este tema? ¿Sí? Encontré esto, ¿es así? Porque hay que saber buscar también, ¿no? Porque por ahí sale alguien y dice, esto es así, así, y no es tan así. Bueno, hay que saber buscar revistas ya reconocidas, páginas que hablan de temas de hace tiempo, que son, bueno, saber buscar la información. Es las dos cosas, aprender a buscar información, ¿no? ¿Alguien más me quiere? Tengo un minuto, que se corta. Tengo un minuto, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie más? No se asusten, ¿eh? En el chat, sí. Ninguna, profe. Darío, ¿qué son los núcleos? Pero bueno, los núcleos son microprocesadores. Dentro de un mismo microprocesador, tenés varios. ¿Sí? Lástima que tengo 30 minutos. Bueno, tenés varios. Y todos trabajan en determinado momento. No es que trabajan los 4 paralelamente. Si necesitan trabajar los 4, van a trabajar los 4. Siempre hay uno que empieza. Cuando está ese microprocesador saturado, que necesita ayuda o que necesita que otro microprocesador le dice al otro, seguí vos con esta otra instrucción. Y si no alcanza, le dice al otro,